presento mi documento de identidad. Este es el trabajo de la unidad 1 de Física Electrónica de la UNAD, donde tenemos que exponer los conceptos básicos, donde encontramos la ley de Ohm. Para exponer primero qué es la ley de Ohm, tenemos que saber a qué le debe el nombre la ley. Es de un físico de origen alemán llamado Georg Simon Ohm, quien fue el pionero en experimentar y verificar este tipo de ley. Esta ley establece la relación que existe entre la corriente eléctrica y la diferencia de potencia. La corriente que circula por la mayoría de los conductores es directamente proporcional a la tensión que se aplica. Esta es sin duda alguna una de las principales leyes de los circuitos eléctricos. El triángulo de Ohm o de la ley de Ohm es una fórmula que nos permite hallar tanto la corriente como el voltaje y la resistencia. Aquí vemos expresado que si tenemos resistencia, si queremos hallar resistencia, tenemos que dividir voltaje entre corriente. Mientras si queremos encontrar el voltaje, tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. Otra ayuda práctica es el diagrama de la ley de Ohm. Acá tenemos las ecuaciones utilizadas para hallar tensión, corriente, resistencia y potencia. La potencia está expresada en vatios, la intensidad en amperios, la resistencia en ohmios y la tensión en voltios. Un ejemplo básico sería, si queremos hallar tensión, dividimos potencia entre intensidad. Pero si no tenemos intensidad, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de potencia por resistencia. Esto es dependiendo de la información que tengamos a la mano. Ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley nos ayuda con el análisis y diseño de los circuitos eléctricos. Esta ley es fácil de entender debido a que si tenemos claros algunos conceptos básicos como son circuitos cerrados, circuito abierto, que es una malla eléctrica, que es un nodo, que es la caída de voltaje, que es la pérdida de tensión, entre otros, nos será más fácil entenderlo. Una vez tengamos claros esto, entonces podemos decir que la suma de todas las tensiones en un camino cerrado debe ser forzosamente igual a cero, y asimismo se establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. Entonces, la ley de la aplicación de la conservación de la energía en términos de la diferencia de las potencias eléctricas lo podemos expresar con la siguiente fórmula. Ley de las corrientes de Kirchhoff. La ley de la corriente es también conocida como primera ley o ley de nodos de Kirchhoff. Esta ley establece que en cualquier nodo la suma de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Como en un equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En conclusión, esta cantidad de corriente que debe ser la misma que la corriente que sale, es decir, la corriente que ingresa debe ser la misma cantidad de corriente que sale. Expresado matemáticamente desde la siguiente fórmula. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Aquí nos pide analizar si hay una relación entre resistencia y temperatura. La variación o cambio de la temperatura causan un cambio de resistencia, entonces podemos ver que sí se altera. Para empezar tenemos que entender el concepto básico de resistencia. La resistencia es la oposición que ejerce un material al paso de la corriente eléctrica por una unidad de longitud. La resistencia de un material es variable según la temperatura a la que ésta se encuentre. Será su resistencia, es decir, que si aumenta la temperatura, aumentará la resistencia de la misma. Aquí tenemos la tabla de coeficientes de variación de la resistencia por grado centígrado de temperatura según el material. La fórmula para hallarlo. Este nuevo valor de resistencia es una nueva de resistencia a una temperatura, es conocido como valor de resistencia a temperatura dada. Se obtiene utilizando la siguiente fórmula. Podemos ver que la resistencia final y la inicial se encuentran expresadas en ohmios, el coeficiente de temperatura según la tabla y la temperatura inicial y final en grados centígrados. ¿Por qué se usa la corriente alterna para alimentar dispositivos caseros e industriales? Comenta un breve resumen sobre la guerra de las corrientes de Tesla y Edison. La corriente alterna es un tipo de corriente en donde los electrones fluyen en intervalos regulares o ciclos. La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, presenta una magnitud y una polaridad de intervalos regulares en tiempo. Expresado gráficamente sería esto. Esto es una corriente continua. Mientras que la corriente alterna presenta intervalos e irregularidad.
La corriente alterna se usa en algunos dispositivos caseros o industriales debido a que el transporte de energía a largas distancias es más eficaz con la corriente alterna. La pérdida de energía es menor, mientras que en la corriente continua es mayor la pérdida de energía. Otra ventaja es que la corriente alterna se puede convertir fácilmente en alta tensión mediante el uso de transformadores. Y la corriente alterna también es capaz de alimentar motores eléctricos que convierten energía eléctrica en energía mecánica. Debido a estas ventajas, la corriente alterna es muy utilizada en grandes electrodomésticos. La guerra de las corrientes de Tesla y Edison. Edison es un representante de la corriente continua, como se refleja en su invento más representativo, que es la bombilla incandescente. Por otro lado tenemos a Tesla. Tesla, a pesar de que fue un fiel partidario de las teorías de Edison y hasta trabajó en la compañía que Edison fundó, este renunció para defender sus teorías sobre la corriente alterna, debido a que decía que la corriente continua es ineficaz cuando se trata del transporte de largas distancias, además es mucho más costosa. El título de la Guerra de las Corrientes fue expuesto por los periódicos de la época, debido a que fue de manejo público los debates abiertos acerca de la posición de las teorías entre Tesla y Edison. Los periódicos de la época encontraron en esta controversia algo llamativo para la sociedad en ese entonces. Muchas gracias.